Nunca olvidaré el sonido de la puerta golpeando mi espalda. Fue seco, brutal, como si con ese portazo mi vida entera quedara fuera de la casa que yo mismo había construido. Caí al suelo, sobre el pavimento helado, mientras mi yerno, con los ojos llenos de odio, me gritaba: «Vas a morir en la calle, viejo asqueroso. No vuelvas a poner un pie aquí». Mi hija estaba detrás de él, temblando, pero no por miedo, sino por vergüenza de mí. Cuando intenté hablar, cuando traté de decirle que solo había ido a buscar mis medicinas, me interrumpió con una voz que jamás olvidaré. «¿Has oído a mi marido, papá? Vete, no te queremos aquí». Y entonces él, ese hombre que alguna vez llamó suegro querido, tomó mis fotos, mis camisas, los recuerdos de mi esposa fallecida y los lanzó al suelo. Con una sonrisa cruel, las pisoteó una a una. «Eso es para recordarte quién manda aquí», dijo, antes de darme una patada que me dejó sin aire. El dolor físico no fue nada comparado con el otro, con ese que se clava por dentro, en lo más profundo del pecho. Me quedé en el suelo, mirando los pedazos de mi vida regados por la vereda, sin entender cómo había llegado a ese punto. Había dado todo por ellos, todo. Y aún así allí estaba tirado como un trapo viejo mientras mi hija cerraba las cortinas para no verme más. Me quedé de pie a duras penas, con las rodillas temblorosas, sosteniendo una maleta que ya no pesaba nada porque no tenía casi nada dentro. Caminé sin mirar atrás. La noche caía y la lluvia comenzaba a caer también, como si el cielo quisiera acompañarme en mi desgracia. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó esta historia. Esto me ayuda a saber que me acompañas y disfrutas de lo que hago con el corazón. Ahora, continuemos. Caminé hasta donde el cuerpo me lo permitió. La ciudad se veía enorme, más cruel que nunca. Nadie miraba al viejo que avanzaba arrastrando los pies, empapado, con la dignidad hecha pedazos. Pensé en refugiarme en la estación, pero el guardia me echó. Terminé en un banco del parque, bajo una farola que titilaba, como si también estuviera cansada de vivir. Ahí, con el ruido lejano de los autos y el olor a tierra mojada, mi mente comenzó a llenarse de recuerdos. Vi el rostro de mi esposa, Clara, sonriéndome como cuando nos mudamos por primera vez a esa casa. Recordé cómo pintamos juntos las paredes, cómo plantamos un árbol en el patio trasero el mismo día que nació nuestra hija. Ese árbol debía tener ahora más de 30 años, y yo era su sombra vieja y torcida. No podía entenderlo. Mi hija, mi única hija, la misma que cargué en mis hombros cuando aprendía a caminar, la que se enfermaba y me hacía dormir junto a su cama, la misma por la que trabajé hasta enfermarme para pagarle la universidad. ¿En qué momento se transformó en alguien capaz de echarme así, sin un gramo de piedad? La respuesta me dolía admitirla. En el momento en que conoció a su esposo, ese hombre arrogante que llegó a mi vida con sonrisas falsas y promesas vacías, al principio me pareció amable, un joven correcto, trabajador. Pero pronto comencé a notar su tono condescendiente, sus gestos de superioridad, la forma en que la miraba a ella, como si fuera su trofeo. Lo soporté por mi hija, porque creí que con el tiempo maduraría. Pero estaba equivocado. Lo que maduró fue su crueldad. Esa noche, el frío se metía en los huesos. Intenté dormir, pero el sueño no venía. Solo podía pensar en una frase que me repetía sin querer: «Te lo quitaron todo, pero no pueden quitarte quién eres». Y aunque en ese momento me sentía derrotado, una pequeña chispa comenzó a arder dentro de mí. No era rabia, era algo más profundo, era una promesa. Prometí que no moriría allí, en la calle. Prometí que algún día, de alguna forma, ellos entenderían lo que habían hecho. No buscaba venganza, al menos no todavía. Buscaba algo que doliera más, el reflejo, que un día se vieran en el espejo y sintieran vergüenza, que comprendieran que el viejo al que echaron fue el mismo que les dio techo, comida y nombre. El amanecer me encontró despierto, con la ropa húmeda y el cuerpo adolorido. Un niño que pasaba con su madre me miró con lástima. Ella lo apartó rápido, como si yo fuera una sombra peligrosa. Y fue en ese momento, mientras los veía alejarse, cuando lo decidí. No iba a quedarme así. No sería otro anciano abandonado por los suyos. Me levantaría, aunque fuera lo último que hiciera.
Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero di el primer paso. Y aunque el viento helado me azotaba la cara, algo en mí se encendió. Sabía que algún día volvería a esa casa, pero no como el hombre derrotado que se fue aquella noche, sino como quien regresa para enseñar la lección más grande de todas, que el amor traicionado se convierte en fuerza, y la dignidad, cuando renace, no perdona el olvido. Dormir en la calle no es solo cuestión de frío o hambre, es una batalla silenciosa con la mente. Las noches no tienen fin, las horas se estiran como si el tiempo mismo quisiera torturarte. Uno escucha pasos, autos, murmullos, todo parece lejano, como si el mundo siguiera girando mientras uno queda suspendido en un rincón olvidado. Esa primera semana fue un infierno. Aprendí que la soledad tiene sonido, el viento que pasa entre los árboles, las gotas que golpean el techo de una parada de autobús, el eco de una voz que ya no está. Pasaba los días en el mismo banco del parque, cerca de una fuente donde los niños tiraban monedas y pedían deseos. Los observaba y pensaba que, en otro tiempo, también fui uno de ellos, creyendo que bastaba cerrar los ojos y soñar para que todo se cumpliera. Ahora entendía que la vida no concede deseos, los cobra con intereses. El hambre se volvió mi peor enemigo. No era solo física, era una sensación de vacío total. Comía lo que podía, sobras de pan, un café frío que a veces algún desconocido me dejaba en la banca. El cuerpo se acostumbra a sobrevivir, pero el alma no. Cada vez que el sol caía, me venía a la mente la imagen de mi casa, de mi silla junto a la ventana, de mi hija sirviéndome té en las tardes de invierno, y aunque esa imagen me dolía, era lo único que mantenía mi corazón latiendo. Una noche especialmente fría, cuando el viento parecía atravesar los huesos, me descubrí hablando solo. Hablaba con Clara, mi esposa. «Si pudieras verme, amor», susurré, «si pudieras verme ahora sentado en este banco como un mendigo». Imaginé su voz respondiéndome con dulzura. «Levántate, Manuel, no les des el poder de verte caer». Cerré los ojos y pude olerla, sentir su presencia, como si estuviera sentada a mi lado. Esa sensación, por un instante, me devolvió la fuerza que había perdido. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de lo que escribo con el corazón. Ahora continuemos. Los días siguientes fueron un desfile de rostros indiferentes. Aprendí a reconocer la mirada de quien te ve, pero finge no hacerlo. En la sociedad, los viejos sin techo somos fantasmas. Existimos, pero nadie quiere recordarlo. Sin embargo, una tarde algo cambió. Estaba recogiendo unas sobras detrás de una cafetería cuando escuché una voz a mi espalda. «¿Manuel? ¿Eres tú?» Me giré y vi a un hombre alto, de cabello gris y traje elegante. Tardé unos segundos en reconocerlo. Era Antonio, un viejo amigo de juventud, con quien había trabajado en la construcción hacía más de 30 años. Su expresión se congeló al verme. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?», preguntó con una mezcla de asombro y tristeza. No supe qué decir. Bajé la cabeza, avergonzado. «La vida, Antonio. La vida me pasó por encima». Me tomó del brazo sin decir más y me llevó a su coche. No tuve fuerzas para resistirme. Durante el trayecto él no habló y yo tampoco, pero podía sentir su mirada de reojo, esa que mezcla lástima con respeto, como si estuviera tratando de entender cómo un hombre que una vez fue fuerte y digno había terminado en la calle. Cuando llegamos a su casa me sentó frente a una mesa y me sirvió un plato caliente. No recuerdo cuándo fue la última vez que probé comida de verdad. Mientras comía, mis manos temblaban tanto que tuve que sujetar el tenedor con ambas. «No tienes que contarme nada si no quieres», me dijo, «pero quiero que sepas que no pienso dejarte así». Lo miré a los ojos. En ellos vi algo que creía perdido: humanidad. Esa noche dormí en una cama limpia, con sábanas tibias y el silencio amable de un hogar. No dormí profundamente. El cuerpo descansa, pero la mente sigue alerta. Aún así, agradecí cada segundo de esa tregua. A la mañana siguiente, Antonio me llevó a caminar por el jardín. Me habló de su vida, de cómo se había convertido en abogado, de su esposa fallecida, de sus hijos que vivían lejos. En un momento, se detuvo y me dijo: «No me preguntes por qué.
pero siento que el destino te trajo hasta mí por una razón. Lo miré sin comprender del todo. ¿Qué razón podría haber, Antonio? Tal vez la de darte una segunda oportunidad, respondió con una sonrisa leve. Y también la de ajustar cuentas con el pasado. Aquella frase se quedó rebotando en mi cabeza el resto del día. ¿Una segunda oportunidad? ¿A mi edad? ¿Después de tanto dolor? Pero algo dentro de mí, una chispa diminuta, se encendió de nuevo. Tal vez no era demasiado tarde. Tal vez la vida todavía tenía una página más escrita para mí. Esa noche, antes de dormir, le pedí a Dios que si me dejaba volver a levantarme, no sería para destruir, sino para hacer justicia. No para vengarme, sino para recuperar mi nombre, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Y con ese pensamiento me dormí, con el corazón sereno por primera vez en mucho tiempo. Desperté temprano aquella mañana. Por primera vez en semanas, no sentí el cuerpo entumecido ni el peso del hambre oprimiéndome el pecho. El sol entraba por la ventana y se posaba sobre mis manos, esas mismas manos agrietadas que un día construyeron una casa ladrillo a ladrillo y que ahora descansaban sobre una manta limpia. Me quedé mirándolas largo rato. Pensé en todo lo que habían hecho, en cómo habían levantado una familia, un hogar, un futuro, y en cómo, en un solo instante, lo habían perdido todo. Antonio entró al cuarto sin hacer ruido, con una taza de café humeante. «Buenos días, viejo amigo», dijo con su voz grave pero amable. «Hoy te ves mejor». Tomé la taza con cuidado. No sé si mejor, pero al menos diferente. Él sonrió y se sentó frente a mí. La diferencia es un buen comienzo. Nos quedamos un rato en silencio mirando por la ventana. Afuera, el jardín se llenaba de luz y el canto de los pájaros parecía casi un milagro. Después de tanto tiempo entre la suciedad, la lluvia y el desprecio, ese simple amanecer me supo a redención. Cuando terminé el café, Antonio me observó con una seriedad nueva. «Manuel, necesito que me cuentes todo, sin reservas. Lo que te pasó, cómo llegaste a la calle». Dudé un momento. Era difícil poner en palabras la humillación. Pero su mirada no era de juicio, sino de comprensión, y así, con voz baja, le conté todo. Desde el día que mi yerno cruzó por primera vez la puerta de mi casa, hasta la noche en que me echó como a un perro. Mientras hablaba, sentía cómo se me abrían las heridas otra vez. Le conté los detalles, el tono de mi hija, el sonido de las fotos rompiéndose, el portazo final. Antonio no me interrumpió, solo escuchó, con el ceño fruncido y los ojos llenos de indignación. Cuando terminé me quedé en silencio, agotado. Él se levantó y caminó unos pasos. Luego se volvió hacia mí. «Manuel, ¿sabes que legalmente esa casa sigue siendo tuya?» Lo miré, confundido. «¿Cómo dices?» Revisé algunos registros esta mañana. Recordaba que me habías contado hace años que tú la compraste antes del matrimonio de tu hija, y aunque hiciste una cesión verbal, jamás registraron un traspaso. A ojos de la ley, sigue estando a tu nombre. Sentí que el aire se detenía. «¿Quieres decir que...?» «Quiero decir», me interrumpió, «que ese bastardo no solo te humilló, sino que vive bajo un techo que le pertenece a ti». No supe qué decir. Me quedé quieto, mirando el vacío. Dentro de mí se encendió algo que no sabría describir. No era alegría, tampoco venganza. Era como si una parte dormida de mi alma se hubiera despertado. «Antonio», le dije en voz baja, «no quiero convertirme en un hombre amargado, pero tampoco quiero morir con este peso encima». Él se acercó y me puso una mano en el hombro. «Entonces no mueras, Manuel. Levántate. Haz justicia, no por orgullo, sino por dignidad». Sus palabras me atravesaron como un trueno. Me quedé pensando en eso todo el día, mientras él hacía llamadas y revisaba papeles. Lo observé en silencio, moviéndose con una precisión fría y elegante. Su oficina estaba llena de libros de leyes, diplomas, fotografías antiguas. Parecía un hombre que había ganado todas sus batallas, y sin embargo, su rostro tenía algo que yo entendía bien, la tristeza de quien también perdió algo que amaba. Cuando regresó al salón, me entregó un sobre. «Aquí está todo lo que necesitamos para empezar», dijo. «Pero antes de actuar, quiero que estés seguro. Esto no es un simple trámite, es el comienzo de algo más grande». Lo abrí con cuidado. Dentro había copias de escrituras, documentos legales
y una carta firmada por un notario. Todo perfectamente en orden. ¿Cómo lo hiciste tan rápido?, pregunté sorprendido. Digamos que los años me enseñaron a moverme sin hacer ruido, respondió con una media sonrisa. Pero antes de continuar, hay algo que debo saber. ¿Quieres hacerlo por justicia o por revancha? Lo miré fijamente. Tardé unos segundos en responder. Por justicia, dije al fin, porque quiero que mi hija comprenda lo que hizo. Quiero que vea el precio de su silencio. Antonio asintió lentamente. Entonces lo haremos a tu manera. Sin gritos, sin violencia, sin rencor. Los haremos caer con la verdad. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en la habitación, con el sobre en la mano. Miraba los documentos una y otra vez, tratando de comprender cómo el destino, que me había aplastado sin piedad, ahora me tendía la mano. Pensé en mi esposa. Si ella estuviera viva, habría sonreído al ver esto. No por el dinero ni por la casa, sino porque siempre creyó que la justicia, tarde o temprano, llegaba para los que actuaban con el corazón limpio. Antes de acostarme, abrí la ventana. Afuera, el cielo estaba cubierto de estrellas, y por primera vez en meses sentí que no estaba solo. El viento me trajo una frase que creí escuchar en mi mente. No te devuelven lo que perdiste, Manuel. Te devuelven la oportunidad de ser quien eras. Cerré los ojos y sonreí, porque tal vez, solo tal vez, el destino me estaba dando algo más valioso que una casa. Me estaba dando el derecho de volver a mirar al mundo sin bajar la cabeza. Volver a sentirme vivo fue más difícil de lo que imaginé. El cuerpo se acostumbra al dolor, pero el alma tarda más en sanar. Los primeros días después de hablar con Antonio, los pasé en silencio, como si cada palabra que él había dicho tuviera que asentarse dentro de mí. La idea de recuperar lo que era mío, de volver a esa casa no como un mendigo, sino como su legítimo dueño, me daba fuerza, pero también miedo. Miedo de enfrentarme de nuevo a mi hija, miedo de mirar a los ojos a quien me había olvidado sin temblar. Antonio me ayudó en todo, me llevó a un médico, consiguió que me hicieran exámenes y tratamiento. Descubrí que, a pesar de todo, mi corazón seguía firme. Está desgastado, pero fuerte, dijo el doctor. Esa frase me pareció una metáfora exacta de mi vida. También me consiguió ropa nueva y un trabajo temporal en una de sus empresas de construcción. La primera vez que sostuve una herramienta después de tantos años, las manos me temblaron, no por debilidad, sino por emoción. Era como reencontrarme con una parte de mí que creía perdida. Durante las jornadas, me quedaba observando a los jóvenes que trabajaban a mi lado. Se quejaban del calor, del cansancio, de los turnos largos. Y yo los miraba en silencio, pensando en todo lo que daría por tener 20 años menos y la oportunidad de empezar de nuevo. No los juzgaba, solo me veía reflejado en ellos, recordando al hombre que fui, fuerte, decidido, soñador. Cada día, cuando terminaba la jornada, volvía al pequeño cuarto que Antonio me había preparado. Era sencillo, pero tenía lo más importante: paz. Encendía una lámpara vieja, me servía una taza de té y escribía en un cuaderno. Allí comencé a dejar plasmados mis pensamientos, mis recuerdos y poco a poco mis planes. No de venganza, sino de vida. Una noche, mientras escribía, Antonio entró sin golpear. «Todavía despierto, ¿eh?», dijo con su tono medio serio, medio paternal. «Sí, me cuesta dormir. Supongo que cuando uno vuelve a sentir esperanza, el sueño se escapa». Se rió y se sentó frente a mí. «He estado pensando, Manuel. Ya tenemos todo listo para actuar legalmente, pero quiero que estés preparado. Esto va a remover cosas. Tu hija va a llorar, va a gritar, y tu yerno va a caer como un lobo acorralado». Lo miré en silencio, con una mezcla de calma y determinación. «Antonio, no busco destruirlos. Solo quiero que entiendan lo que hicieron, que la vida no se construye humillando a quien te amó». Él asintió, como si comprendiera más de lo que decía. «Entonces haremos esto con elegancia. No habrá gritos ni escándalos. Solo verdad». Me quedé pensando en esa palabra, verdad. Tantas veces había callado por amor. Tantas veces había preferido el silencio para evitar conflictos. Pero entendí que callar también es una forma de morir. A veces hay que hablar, aunque duela, aunque la voz tiemble. Esa noche
Soñé con Clara. Estábamos en el jardín de la casa, el mismo que ella cuidaba con tanto amor. Tenía las manos llenas de tierra, y cuando me vio, sonrió. «Has vuelto a tus raíces», me dijo. «La tierra no olvida a quien la sembró». Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una paz que no sentía desde hacía años. Era como si ella me estuviera diciendo que el camino que estaba tomando era el correcto. Pasaron las semanas y mi cuerpo comenzó a responder mejor. Caminaba más erguido, respiraba sin dolor y hasta mi rostro cambió. Un día me miré al espejo y apenas me reconocí. El hombre derrotado había desaparecido. En su lugar había alguien con fuego en los ojos y templanza en la voz. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de lo que escribo con el corazón. Ahora, continuemos. Una tarde, mientras tomábamos café, Antonio me dijo: «He estado revisando algo más. Tu yerno, además de quedarse con tu casa, ha estado usando tus bienes como garantía en préstamos que no puede pagar. Si lo deseamos, podríamos dejarlo en la ruina». Lo miré y sentí una punzada en el pecho. No de culpa, sino de compasión. «No, Antonio, no quiero verlo arruinado. Quiero verlo enfrentarse a sí mismo, que se mire al espejo y vea lo que realmente es. El dinero se recupera, pero la vergüenza, esa lo marcará de por vida». Antonio me observó en silencio, asintiendo despacio. «Eres más noble de lo que pensaba, Manuel». «No, amigo. Solo aprendí que el odio destruye más al que lo carga que al que lo recibe». Desde ese día, todo comenzó a cambiar. Antonio movió sus influencias discretamente. Habló con un juez, preparó documentos, reabrió registros, y mientras él se encargaba del mundo legal, yo me encargaba del emocional, fortalecer mi espíritu, prepararme para mirar a mi hija sin odio. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a una anciana alimentando palomas. Me senté a su lado y ella me sonrió. «Tiene usted mirada de quien está volviendo a empezar», me dijo. «Tal vez», respondí. «A veces, la vida nos arranca de raíz, solo para plantarnos mejor». Ella asintió como si hubiera esperado oír eso toda su vida. Al regresar a casa esa noche, encontré a Antonio en el comedor con una carpeta abierta sobre la mesa. Me miró con esa expresión que mezcla satisfacción y respeto. «Está todo listo, Manuel. Solo falta tu firma». Respiré hondo y tomé el bolígrafo. Lo sostuve firme, sintiendo el peso de los años, el peso de mi historia. Y mientras firmaba, supe que algo dentro de mí se cerraba. El viejo humillado moría allí, en esa tinta. En su lugar, nacía el hombre que había vuelto a encontrar su voz. A veces la justicia no llega con ruido ni con furia. A veces llega en silencio, disfrazada de paciencia, caminando despacio, pero segura. Antonio solía decirme eso cada vez que yo me desesperaba por ver resultados. «El tiempo es un juez más sabio que nosotros, Manuel», me repetía. «Solo hay que darle las pruebas correctas». Y eso hacíamos, darle al tiempo lo necesario para que jugara a nuestro favor. Cada día, Antonio me explicaba un poco más de lo que estábamos construyendo. No era un simple caso legal, era una red perfectamente tejida de documentos, declaraciones y silencios calculados. No íbamos a irrumpir en su casa ni a enfrentarlos de frente. No, íbamos a tocar la puerta de su conciencia y de los tribunales. Durante esas semanas, me convertí en su sombra. Lo acompañaba a la oficina, observaba cómo redactaba escritos, cómo hablaba con una calma que imponía respeto. En cada movimiento había una estrategia invisible. Yo no entendía mucho de leyes, pero sí entendía de construcción. Y aquello, en cierto modo, era lo mismo: levantar algo sólido, ladrillo por ladrillo, hasta que ninguna mentira pudiera derribarlo. Una mañana, Antonio me entregó un sobre con varios papeles. «Aquí están las copias de las escrituras de tu casa, certificadas por el notario. Ninguna transferencia fue registrada, ni a tu hija ni al yerno. Sigues siendo el propietario absoluto». Tomé el sobre con manos temblorosas, no por miedo, sino por el peso de lo que eso significaba. «Entonces», dije despacio, «todo lo que hicieron, toda su soberbia, todo su desprecio, fue sobre un terreno que aún me pertenece». Antonio asintió con una sonrisa apenas perceptible.
Así es. Se creyeron dueños del mundo y ni siquiera saben que viven bajo tu techo. Esa frase me atravesó como un rayo. Me imaginé su casa, sus risas, sus cenas con amigos, todo eso construido sobre un error. Un error que pronto iban a pagar caro. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de lo que escribo con el corazón. Ahora, continuemos. Antonio comenzó a recopilar pruebas de cómo el yerno había utilizado mis bienes como garantía en préstamos ilegales. Lo hacía todo sin pensar, con la soberbia de quien cree que la impunidad es eterna. Se metió con la persona equivocada, dijo Antonio mientras revisaba un documento. A veces la justicia llega en forma de anciano, pero llega igual. Yo lo escuchaba en silencio, recordando cada palabra, cada insulto, cada gesto de desprecio. No desde el odio, sino desde una memoria limpia, consciente. Era importante no dejar que el rencor me consumiera. Quería que mi victoria fuera tranquila, elegante, sin la mancha del resentimiento. Una tarde, Antonio me llevó a un restaurante discreto en el centro. Allí nos esperaba un notario y un hombre joven que resultó ser periodista. «Manuel, él es Marcos», dijo Antonio. «Se encargará de investigar los movimientos financieros de tu yerno. Todo con discreción». El joven me dio la mano con firmeza. «Le prometo que su historia no quedará en el silencio», me dijo. «A veces, los héroes no llevan capa, sino cicatrices». Esa frase me conmovió más de lo que imaginé. Le agradecí con un apretón de manos y comprendí que ya no estaba solo. Había una red invisible de personas que querían ayudarme, no por compasión, sino por respeto. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tensión. Sabía que algo grande se estaba gestando, pero también sabía que debía mantenerme sereno. Pasaba las tardes caminando por el parque o sentado frente al mar. A veces llevaba conmigo una libreta y escribía pensamientos sueltos, sobre el perdón, sobre el tiempo, sobre la dignidad. Recuerdo un atardecer en especial. Estaba sentado mirando las olas cuando un niño se me acercó para vender flores. «¿Para quién son?», me preguntó con inocencia. Lo miré y sonreí. «Para alguien que ya no está, pero que me enseñó todo lo que sé sobre el amor». El niño asintió, sin entender del todo, y siguió su camino. Me quedé mirando las flores en mis manos. Eran pequeñas, humildes, pero hermosas. En ese momento supe que, aunque mi vida se había llenado de heridas, todavía quedaba belleza en ella. A medida que los días pasaban, Antonio me actualizaba con cada avance. «Tu yerno está en problemas, Manuel. Muy pronto, un inspector judicial irá a su casa para notificarle la revisión de los títulos. No sospecha nada todavía, pero su nombre ya empieza a aparecer en los registros». «¿Y mi hija?», pregunté con un hilo de voz. «Ella no tiene idea. Vive en una burbuja, creyendo que su marido lo controla todo. Cuando caiga él, caerá la mentira entera». Esa noche no dormí. Caminé por el pasillo de la casa de Antonio, con el corazón en un torbellino de emociones. No quería que ella sufriera, pero también sabía que el dolor era la única forma de despertar a veces. Al amanecer, me serví un café y salí al jardín. El aire fresco me acarició el rostro. Pensé en Clara, como siempre. «¿Estás viendo esto, amor?», susurré. «No busco venganza. Busco justicia. Por nosotros, por todo lo que construimos». Y el viento, leve, pareció responderme. No sabía si estaba preparado para volver a verla. No a mi hija, sino a ella. La casa, mi casa, la que construí con mis manos y con el sudor de mi frente. Las paredes que levanté ladrillo por ladrillo, cada centímetro pensado para proteger a los que amaba. Habían pasado meses desde aquel día en que me echaron a la calle, pero en mi mente, el eco del portazo seguía vivo. Antonio me dijo que era importante verla de nuevo, no como víctima, sino como hombre. «Para cerrar un ciclo», me dijo, «primero hay que mirarlo de frente». Así que fui, no con rabia, sino con calma, con un traje prestado, el cabello peinado hacia atrás y una carpeta en la mano que me hacía parecer un cliente serio. Me presenté como un comprador interesado en las propiedades de la zona. Antonio se encargó de concertar la visita, fingiendo ser mi asesor. Ninguno de los dos mencionó nuestros nombres verdaderos. Cuando el coche se detuvo frente al portón,
Sentí un nudo en el estómago. Todo parecía igual, pero no era lo mismo. La fachada estaba pintada de un color distinto. Las macetas de Clara ya no estaban, y el viejo rosal que plantamos juntos en el aniversario 20 había desaparecido. En su lugar había un jardín artificial. Perfecto, pero sin alma. Antonio me miró y asintió con un gesto leve, como pidiéndome valor. Respiré hondo y toqué el timbre. Tardaron unos segundos en abrir. Cuando la puerta se movió, apareció él, mi yerno. El mismo rostro arrogante, la misma sonrisa falsa. Su mirada se posó sobre mí con una cortesía fingida. No me reconoció. «Buenos días», dijo, acomodándose el reloj caro en la muñeca. «¿En qué puedo ayudarlos?» «Buenos días», respondí, conteniendo el temblor en la voz. «Estamos interesados en ver la casa. Nos dijeron que está en el mercado de propiedades de lujo». Él sonrió satisfecho de sí mismo. «Ah, sí. Bueno, aún no la he puesto oficialmente a la venta, pero siempre estoy abierto a ofertas. Pasen, por favor». Entré, y allí estaba. El aire me golpeó como un recuerdo vivo. Reconocí cada rincón, cada línea del techo, pero nada tenía el alma de antes. Los cuadros que pintó Clara ya no estaban. En su lugar, colgaban fotografías enmarcadas de viajes y cenas con gente que no conocía. El sofá en el que solía dormir mi nieta ahora era blanco, impoluto, como si nadie lo usara jamás. Y el olor, ese olor cálido a hogar, a café recién hecho y flores, había sido reemplazado por perfume caro y vacío. Caminé despacio, dejando que mis ojos se llenaran de detalles. Cada paso era un golpe al corazón. Toqué la baranda de la escalera y pude sentir aún la marca diminuta donde mi hija, de niña, grabó sus iniciales con un cuchillo de cocina. Me incliné un poco para ver si seguían ahí. No estaban. Lo habían lijado, borrado, como si quisieran eliminar cualquier rastro de lo que fuimos. Mi yerno hablaba sin parar, presumiendo las remodelaciones. Derribamos la vieja pared del fondo, instalamos mármol italiano en la cocina, todo nuevo. La casa tiene otro nivel ahora. Yo asentía fingiendo interés mientras por dentro todo se me rompía. Debe haber sido costoso, dije. Oh, bastante, respondió con aire de superioridad, pero el dinero no es problema cuando uno sabe administrarse. Antonio lo miraba con calma, estudiándolo. Sabía que cada palabra arrogante que decía sería su ruina cuando el momento llegara. Antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de lo que escribo con el corazón. Ahora continuemos. Seguimos el recorrido. Llegamos al jardín trasero. El árbol de Clara seguía allí. Había crecido, fuerte, con ramas que se extendían hacia el cielo. Lo habían rodeado con luces decorativas, pero su tronco seguía igual. Toqué la corteza áspera y sentí un escalofrío. Era como si me hablara. Ella sigue aquí, pensé. Mi yerno me observó sin sospechar quién era realmente. ¿Le interesa el jardín?, preguntó. Mucho, respondí disimulando la emoción. Los árboles antiguos tienen una historia que el dinero no puede comprar. Él se rió. Bueno, algunos preferimos dejar atrás las cosas viejas. Lo importante es avanzar. Lo miré, solo un instante. Y en ese instante entendí que ya estaba vencido sin saberlo, porque los que olvidan sus raíces, tarde o temprano, se caen. Mientras regresábamos al coche, mi hija apareció en la entrada. Mi corazón se detuvo. No había cambiado mucho, pero su mirada sí. Tenía la expresión de quien vive entre el lujo y la tristeza. No me reconoció de inmediato. ¿Interesados en comprar?, preguntó. Así es, respondió Antonio con cortesía. Su esposo nos ha mostrado la casa. Es impresionante. Ella sonrió con frialdad. Sí, él ha trabajado mucho para lograr todo esto. Esa frase fue como una daga. Él ha trabajado mucho. Yo estuve a punto de responder, de decirle la verdad allí mismo, pero me contuve. No era el momento. La venganza no se sirve con gritos, sino con silencio. Nos despedimos cortésmente y regresamos al coche. Durante el trayecto, ninguno habló. Solo cuando el motor se detuvo frente a la oficina, Antonio rompió el silencio. ¿Estás bien? No, respondí con sinceridad. Pero ahora sé exactamente por qué lo hago.
Esa noche, en mi habitación, encendí una vela frente a la foto de Clara. Lo han cambiado todo, amor, susurré, pero no han podido borrar lo más importante, lo que fuimos. Y pronto van a entender que la casa no era solo paredes, era memoria, era respeto. Y con esa promesa apagué la vela. Esa noche no dormí. La visita a la casa me había removido por dentro más de lo que imaginaba. Ver aquellos muros vacíos, las paredes que un día abrigaron mi risa y la de mi esposa, convertidas en un escenario frío y ajeno, fue como caminar sobre los restos de mi propia vida. Me senté frente a la ventana con una taza de café, mirando cómo la ciudad amanecía. El cielo era de un gris pálido, sin promesas, pero yo sabía que algo estaba por cambiar. Sentía que el tiempo, por fin, se estaba inclinando a mi favor. Antonio llegó temprano, como siempre, impecable en su traje oscuro. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión seria. «Hoy empieza todo, Manuel», me dijo sin rodeos. «Ya tenemos todo lo que necesitamos». «¿Estás seguro?», pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Más que nunca», dijo mientras abría la carpeta sobre la mesa. «Mira, adentro estaban las escrituras originales, las certificaciones notariales y los documentos bancarios que probaban cómo tu yerno había usado tus bienes como garantía sin tu autorización. Todo legalmente vinculado, todo comprobado. Cada firma, cada sello, cada fecha. Esto es un castillo de mentiras», dijo Antonio, golpeando suavemente los papeles. «Y basta con empujar una piedra para que se venga abajo». Tomé los documentos con cuidado como si sostuviera algo sagrado. Eran papeles, sí, pero pesaban como si llevaran encima todos mis años de esfuerzo. «¿Y ahora qué haremos?», pregunté. «Presentaremos la demanda de restitución de propiedad y fraude patrimonial», respondió él con calma quirúrgica. «En cuanto el juez firme, un funcionario judicial irá a su casa con la orden». Me quedé en silencio. Pensé en sus rostros, en el momento en que escucharían las palabras «Esta propiedad no les pertenece». «Antonio», dije con voz baja, «prométeme que no habrá escándalo». «Habrá justicia», respondió él, y su tono no admitía discusión. «Antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de lo que escribo con el corazón. Ahora, continuemos». Pasé el resto del día en mi habitación. No podía concentrarme en nada más. El sonido de la pluma de Antonio en el despacho, el rumor lejano de la ciudad, el tic-tac del reloj, todo parecía estar preparando el escenario para algo inevitable. Saqué mi cuaderno, ese donde había escrito mis pensamientos desde que volví a levantarme, y comencé a escribir una carta. No era para el juez, ni para Antonio, era para ella, mi hija. «Hija», empecé con letra temblorosa, «si alguna vez llegas a leer esto, quizás ya sea demasiado tarde para pedir perdón o para entender lo que hiciste. No escribo desde el rencor, sino desde la tristeza. Nunca quise tu sufrimiento, pero era necesario que comprendieras lo que se siente perder lo que creías eterno. Cuando eras niña, me decías que yo era tu héroe, y lo fui, hasta que dejé de serlo en tus ojos. No sé en qué momento el amor se transformó en vergüenza, ni cuándo comenzaste a verme como una carga, pero quiero que sepas que, incluso el día que me echaste, mi corazón siguió amándote igual. Hoy, la vida te enseñará lo que yo no pude. Y cuando lo haga no será para castigarte, sino para recordarte que la dignidad no se hereda, se aprende». Dejé el papel a un lado y me quedé mirando la hoja incompleta. No podía seguir escribiendo. Había un nudo en mi garganta, una mezcla de amor y dolor que no encontraba salida. Antonio entró en ese momento. Me vio con la carta entre las manos y comprendió sin preguntar. «¿Es para ella?», asentí. «Aún la amas, ¿verdad? Un padre no deja de amar, Antonio. Solo aprende a hacerlo desde lejos». Él me observó unos segundos y luego me dijo: «Entonces guárdala. Entrégasela cuando todo haya pasado. A veces la verdad necesita silencio para ser escuchada». Esa noche, el viento golpeaba fuerte contra las ventanas. No podía dormir. Caminaba de un lado a otro recordando cada etapa de mi vida, cada sacrificio, cada error. Pensé en Clara, en cómo hubiera enfrentado ella todo esto. «Con la cabeza alta, Manuel», me habría dicho.
pero sin odio. Me senté y escribí una frase final al pie de la carta. No busco vengarme, hija. Busco que recuerdes quién soy, porque el hombre al que echaste no era un estorbo. Era tu padre. Doblé el papel con cuidado y lo guardé dentro de un sobre. Luego lo puse en la caja donde guardaba las flores secas del jardín de Clara, el último vínculo con el pasado. A la mañana siguiente, Antonio llegó con el rostro serio, pero tranquilo. El juez firmó. Me dijo simplemente: mañana, un funcionario irá a su casa. Yo estaré con él. Me quedé quieto, sintiendo cómo todo mi cuerpo se tensaba. Era el principio del final. Antonio me miró con una mezcla de respeto y orgullo. No necesitas ir, Manuel. Yo me encargo de todo. Pero yo negué con la cabeza. No, Antonio. Estaré allí. No como quien reclama algo, sino como quien vuelve a lo que es suyo. Miró mis ojos y comprendió. Entonces prepárate, amigo. Mañana, el hombre que echaron de su casa volverá por la puerta principal. Esa noche dormí poco, pero por primera vez dormí en paz, porque sabía que al amanecer la historia daría la vuelta. Nunca había sentido el tiempo moverse tan despacio. Esa mañana, cada minuto parecía pesar una eternidad. Me vestí con el único traje que tenía, el que Antonio me había ayudado a ajustar semanas atrás. Lo planché con cuidado. Me peiné frente al espejo y respiré hondo. Quería verme digno, no por vanidad, sino porque ese día representaba algo más que justicia. Era mi regreso al mundo de los vivos. Antonio llegó puntual, con su elegancia habitual. Traía consigo un maletín negro, discreto, y un gesto que mezclaba determinación con respeto. Detrás de él venía un hombre de mediana edad, vestido con traje oscuro y una carpeta oficial en la mano. Tenía la mirada fría, profesional. Era el funcionario judicial. ¿Listo?, preguntó Antonio como si necesitara escuchar mi voz para confirmar lo inevitable. «Listo», respondí. El trayecto hasta la casa fue en silencio. Yo miraba por la ventana del auto los mismos paisajes que había recorrido meses atrás, cuando me echaron, pero ahora todo era distinto. Ya no era el hombre roto que caminaba bajo la lluvia con una maleta vacía. Era otro. Uno que había aprendido que el dolor también puede ser fuerza. Cuando el coche se detuvo frente al portón, el corazón me golpeó el pecho con violencia. Allí estaba, mi casa, imponente, hermosa, pero vacía de alma. El árbol de Clara seguía firme en el jardín, extendiendo sus ramas como si esperara mi regreso. El funcionario bajó primero, ajustándose la corbata. Antonio le siguió con paso firme. Yo me quedé unos segundos más dentro del coche, mirando la fachada. Toqué el borde del asiento, cerré los ojos y murmuré para mí mismo: «Clara, ya llegué». Salí despacio. El sonido de mis pasos sobre el pavimento resonó como si el tiempo se hubiera detenido. El hombre del traje negro golpeó la puerta 3 veces. El eco retumbó en el silencio del barrio. Pasaron unos segundos antes de que la puerta se abriera, y cuando lo hizo fue ella quien apareció, mi hija. Vestía con elegancia, pero su rostro estaba cansado. Al principio no me reconoció. Miró al funcionario, luego a Antonio y finalmente a mí. La confusión cruzó su mirada, seguida por un temblor imperceptible. «¿Papá?», susurró con un hilo de voz. No respondí. No era el momento. Detrás de ella apareció su esposo, el mismo hombre que me había echado, ahora con una expresión de irritación al ver a 3 desconocidos frente a su puerta. «¿Qué sucede aquí?», preguntó con tono altanero. El funcionario sacó un documento y habló con una calma helada. «Señor Rodríguez, traigo una notificación judicial. Esta propiedad ha sido identificada como legalmente perteneciente al señor Manuel Rivas, presente aquí». Él se rió, una risa nerviosa, incrédula. «Debe haber un error», dijo. «Esa casa es mía». «No», intervino Antonio con voz firme. «Esta casa pertenece al hombre al que usted echó hace meses. El propietario legítimo nunca cedió sus derechos, y todo lo que usted ha hecho desde entonces, los préstamos, las remodelaciones, las compras, está ahora bajo revisión judicial». El rostro de mi yerno se desfiguró. La seguridad se le escapó de los ojos, y su piel palideció como si le hubieran quitado el aire. «Esto es una broma», murmuró. «No lo es», dijo Antonio, «y le aconsejo que no se resista».
La orden ya está firmada. Mi hija me miraba inmóvil con lágrimas contenidas. «Papá», dijo al fin temblando, «¿qué estás haciendo?» Di un paso hacia ella. «No hago nada, hija. Solo estoy recuperando lo que nunca debí perder, mi nombre». Antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de lo que escribo con el corazón. Ahora, continuemos. El funcionario entró con paso medido, seguido por Antonio. Yo me quedé en el umbral observando. Dentro el aire olía distinto. Ya no a hogar, sino a perfume caro y falsedad. Caminé despacio, sin mirar atrás. Toqué una pared, luego la baranda, el marco de la ventana. Cada rincón me devolvía recuerdos como cuchillos. Las risas de mi hija cuando era niña, la voz de Clara llamándonos para cenar, el eco de una vida que ya no estaba. «Esto es un atropello», gritó mi yerno con la voz quebrada. «No puedes hacerme esto». Lo miré por primera vez, directo a los ojos. «Yo no te hago nada, hijo», le dije con serenidad. «Solo te devuelvo la lección que me diste. Saber lo que es quedarse en la calle». Intentó acercarse, pero Antonio se interpuso. El funcionario le advirtió que cualquier agresión sería reportada. Mi hija lloraba. Quise abrazarla, pero no lo hice. No aún. Tenía que entender. El silencio se volvió pesado. Solo se oía el crujir de las hojas afuera. Entonces, con voz firme, el funcionario anunció: «A partir de hoy, esta propiedad vuelve a estar bajo posesión del señor Rivas». Hubo un instante de vacío, un segundo eterno en el que todos se quedaron inmóviles. Mi yerno retrocedió, blanco como la pared. Mi hija se tapó la boca con la mano, y yo respiré hondo, por primera vez en mucho tiempo. «No busco humillarte», le dije a ella, despacio. «Solo quiero que entiendas lo que significa respeto». Salí al jardín y miré el árbol. El viento soplaba suave entre las ramas, como si alguien invisible aplaudiera. Antonio se acercó y me puso una mano en el hombro. «Lo lograste, Manuel». «No», respondí. «Lo entendieron». Y con eso supe que la justicia había hablado. No con rabia, sino con verdad. El silencio después del impacto fue abrumador. Nadie habló durante varios segundos. Solo se oía el viento filtrándose por las rendijas de las ventanas, como si la casa misma contuviera el aliento. Mi hija tenía el rostro cubierto de lágrimas, mientras mi yerno, con la mandíbula apretada, trataba de sostener la compostura. Yo seguía de pie en medio del salón, ese mismo donde un día soplamos las velas de su cumpleaños, donde ella dio sus primeros pasos, donde juré protegerla del mundo. Pero esta vez era yo quien la miraba desde el otro lado. El funcionario judicial habló con voz firme, casi impersonal. «Tienen 72 horas para desalojar la propiedad. Cualquier pertenencia que quede dentro después de ese plazo será inventariada y resguardada bajo orden judicial». Mi yerno quiso protestar, pero su voz se quebró. «Esto no puede ser legal», dijo mirando a Antonio. «Esto es un abuso». Antonio no se inmutó. «Todo aquí es legal. Firmas, registros, testigos. Usted usó propiedades que no le pertenecían, falsificó documentos y violó la confianza de su familia. Si insiste, tendrá que explicarlo ante un juez». Él dio un paso atrás, pálido, derrotado. Por primera vez lo vi frágil, pequeño. Ya no era el hombre que me gritó viejo inútil mientras rompía mis fotos. Era un niño asustado en el cuerpo de un adulto corrupto. Mi hija se arrodilló frente a mí, con los ojos rojos y el alma destrozada. «Papá, por favor, no hagas esto. No nos dejes en la calle». Su voz me desgarró por dentro. No respondí enseguida. Sentí un nudo subir por mi garganta. «¿En la calle?», dije al fin sin alzar la voz. «Exactamente las palabras que me dijiste cuando me echaste. ¿Recuerdas? Vete a morir a la calle, viejo». Ella comenzó a llorar con más fuerza. «Yo no sabía lo que hacía. Él me manipuló, papá. Yo estaba confundida». «No», la interrumpí con calma. «Estabas cómoda. Hay una gran diferencia. Antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de lo que escribo con el corazón. Ahora, continuemos». El funcionario y Antonio comenzaron a revisar los documentos finales, firmando actas, sellando papeles.
asegurándose de que todo quedara en orden. Yo los veía moverse, pero mi mente estaba lejos, entre recuerdos. Recordaba las manos pequeñas de mi hija cuando me decía, «Te quiero, papá». Las noches en que me esperaba despierta para ver si llegaba bien del trabajo, las veces que se subía a mis hombros y decía que quería ver el mundo desde donde yo lo veía. Y pensé, ¿en qué momento el amor se transforma en olvido? Ella seguía llorando. «Papá, por favor, no nos quites esto. Es nuestra vida». Me agaché lentamente hasta quedar a su altura. «No te quito nada, hija. Solo te devuelvo la lección que olvidaste. La vida da vueltas. Y cuando uno falta al respeto, el tiempo se encarga de recordarlo». Su esposo se giró hacia mí, con rabia contenida. «Nos vamos a levantar de esto, viejo. Te arrepentirás». Antonio dio un paso adelante. «Cuidado con sus palabras. A diferencia de usted, el señor Rivas no amenaza. Cumple». El hombre guardó silencio, tomó su abrigo, miró a su alrededor como un animal acorralado y salió dando un portazo. Mi hija quedó sola frente a mí de rodillas. La ayudé a levantarse. Por un instante nuestras miradas se encontraron y en ellas vi a la niña que un día fui a buscar a la escuela, la que dormía abrazada a su osito. «No te odio, hija», le dije con voz quebrada, pero tenía que hacerlo. Ella asintió lentamente como si al fin comprendiera. El funcionario cerró su carpeta. «Todo listo, señor Rivas». Antonio se acercó a mí, poniéndome una mano en el hombro. «Ya está hecho, Manuel». Asentí en silencio. Cuando salimos, el cielo estaba gris. Una llovizna suave comenzaba a caer. Me detuve un instante frente al portón y vi cómo mi hija cerraba la puerta detrás de nosotros. Sabía que el tiempo que tenía allí era corto, pero también sabía que lo necesitaba para aprender. Mientras caminábamos hacia el coche, Antonio me miró de reojo. «¿Estás satisfecho?», preguntó. Tardé unos segundos en responder. No sé si satisfecho es la palabra, pero estoy en paz. Nos subimos al auto. Cuando arrancó miré por última vez el jardín. El árbol seguía allí, firme, hermoso bajo la lluvia. Me pareció que las ramas se movían como despidiéndose. Clara siempre decía que los árboles escuchan, que guardan las voces del pasado. Quizás ese árbol sabía que, al final, la justicia había florecido. Al llegar a la oficina, Antonio se despidió con un abrazo. «Descansa, viejo amigo. Has cerrado un ciclo». Yo sonreí, pero mis ojos se llenaron de lágrimas, porque sí, había cerrado un ciclo. Pero cuando uno pierde a su hija, aunque la justicia esté de su lado, el alma no celebra, solo respira. Esa noche, en mi habitación, abrí el sobre con la carta que le había escrito. No la entregué, no aún. La guardé otra vez, con una nueva frase escrita al final. «Quizás algún día, cuando comprendas lo que hiciste, esta carta te devuelva la memoria del amor que perdiste. Hasta entonces, cuidaré de ti en silencio». Apagué la luz, me senté junto a la ventana y escuché la lluvia. Era la misma lluvia que cayó el día que me echaron, pero esta vez no dolía. Era distinta, porque esta vez la lluvia no limpiaba el dolor, lo perdonaba. 3 semanas después de aquel día, el teléfono sonó al amanecer. Yo no solía recibir llamadas a esa hora. El sonido me despertó de golpe, como si alguien me hubiera sacudido el alma. Tomé el auricular con una mezcla de cansancio y presentimiento. «¿Sí?», dije con la voz aún ronca. Hubo unos segundos de silencio. Luego una voz temblorosa, casi rota. «Papá, soy yo». Reconocí su tono de inmediato. El mundo pareció detenerse. No había rabia, ni reproches, ni orgullo. Solo esa palabra, papá, que hacía tanto no escuchaba con sinceridad. «¿Qué ocurre, hija?», pregunté, conteniendo la emoción. Ella respiró hondo al otro lado de la línea. «No sé por dónde empezar. Todo se vino abajo, papá». Su voz se quebró. Él se fue, vendió el coche, sacó el dinero de las cuentas y desapareció. Me dejó con las deudas, con todo lo que arruinó. No tengo nada, ni casa, ni trabajo, ni fuerzas. Cerré los ojos. No era sorpresa, pero escucharlo de su propia boca me dolió. «Te advertí que el orgullo tiene un precio», le dije sin dureza, «y que los cimientos del engaño siempre se derrumban». Ella comenzó a llorar. «Lo sé, papá, lo sé. Tenías razón. Y ahora no sé qué hacer». La escuché sollozar al otro lado
y cada lágrima suya me perforaba el alma. Durante unos segundos el silencio fue absoluto. Luego dije, «Dime dónde estás». «En casa de una amiga. No quería molestarte, pero no tengo a quién más llamar». «No me molestas, hija. Nunca podrías hacerlo». Colgué el teléfono y me quedé mirando el vacío de la habitación. La luz del amanecer entraba por la ventana, tiñendo todo de un tono dorado. Después de tantos años, esa luz no me parecía fría. Era cálida, era humana. Antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de lo que escribo con el corazón. Ahora, continuemos. Al llegar al lugar que me indicó, la vi sentada en un banco del parque con un abrigo gastado y la mirada perdida. Ya no era la mujer arrogante que me había cerrado la puerta en la cara. Era una hija herida, desarmada por la vida. Cuando me vio, se levantó despacio. «Papá», murmuró, «no sé ni cómo mirarte». Caminé hacia ella y puse una mano en su rostro. «Mírame como lo hacías cuando eras niña», le dije. Nada más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos abrazamos. Fue un abrazo torpe, tembloroso, pero real. Sentí como su cuerpo se rendía entre mis brazos, como si al fin soltara el peso de los años, el orgullo, la mentira. «Perdóname», susurró. «Ya estás perdonada, hija», le respondí. «Desde el mismo día en que me echaste». Nos sentamos en silencio. No hacía falta decir mucho. A veces el perdón no se construye con palabras, sino con presencias. Le ofrecí quedarse conmigo un tiempo. Dudó. «No quiero ser una carga, papá». Sonreí. «Tú nunca fuiste una carga, solo te perdiste un rato». Durante las semanas siguientes compartimos la rutina. Ella me ayudaba con las compras, cocinábamos juntos y por las noches hablábamos de cosas simples, del mar, del tiempo, de Clara. Una noche, sin previo aviso, me preguntó, «¿La extrañas?» «Cada día», le respondí, «pero a veces creo que ella no se fue del todo». «¿Por qué?» «Porque cada vez que veo que el amor vence al rencor, siento que sigue aquí». Ella se quedó callada, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Crees que me hubiera perdonado?», preguntó al fin. «Clara no sabía odiar, hija, solo sabía amar, y en eso te pareces mucho a ella, aunque aún no lo sepas». Esa noche, cuando me fui a dormir, sentí algo que hacía años no sentía. Paz. No era la paz del triunfo, sino la del alma que finalmente deja de pelear. Había recuperado a mi hija, no su obediencia ni su admiración, sino algo más puro, su humanidad. Semanas después, mientras desayunábamos, ella me dijo, «He decidido buscar trabajo, papá. No quiero que me mantengas». Sonreí con orgullo. «Eso me alegra, no porque quiera que te vayas, sino porque por fin estás volviendo a ser tú». Miré por la ventana. El árbol de Clara se veía a lo lejos, fuerte, vivo. Las hojas se movían suavemente, y juro que por un instante escuché su voz en el viento. «Ya está, Manuel, ya está». Y comprendí que a veces la vida no te devuelve lo que perdiste, pero te da algo mejor, la oportunidad de sanar. El alma humana es un cofre lleno de ecos. Uno cree haber cerrado ciertos capítulos, pero basta una palabra, una mirada, un suspiro, para que el pasado vuelva a abrirse. Mi hija llevaba varias semanas conmigo. Su presencia había devuelto algo de calor a la casa, y aunque la herida seguía viva, el aire se sentía distinto, más liviano, más humano. Una noche, mientras cenábamos, noté que estaba distraída. No probaba bocado, solo jugaba con el tenedor, perdida en pensamientos. «¿Te pasa algo?», le pregunté. Tardó en responder. «Papá, necesito contarte algo». La miré sin decir palabra. «Es sobre mamá», dijo finalmente bajando la voz. Sentí que el corazón me daba un vuelco. «¿Qué pasa con tu madre?», pregunté con cuidado. Hace unos días, mientras ordenaba mis cosas, encontré una caja vieja que tenía cartas de ella, y una que iba dirigida a ti. Nunca te la dio. Se levantó, fue hasta su bolso y sacó un sobre amarillento. Me lo entregó con las manos temblorosas. «Para Manuel. Si un día lees esto, significa que ya no tuve el valor de decírtelo en persona». Reconocí su letra. Clara. Mis ojos se nublaron antes de leer siquiera una palabra. Rompí el sello despacio,
como si temiera que el papel se deshiciera en mis dedos. Manuel, mi amor, nunca supe cómo decirte esto sin destruir lo que construimos, pero necesito que sepas la verdad. El día que nuestra hija se casó, yo ya sabía lo que pasaba entre él y ella. Lo descubrí por accidente y pensé que podría detenerlo, pero no tuve el valor. Temía arruinar su vida, temía romper la familia. Me culpé cada día por guardar silencio. Si un día todo sale a la luz, quiero que me perdones. No fui cómplice, solo cobarde. Los amé a los dos, aunque de formas distintas. Y ese amor malentendido fue mi castigo. Me quedé mudo. El silencio fue total. Las palabras se grabaron en mi mente una por una, como cuchillos. Ella lo sabía, Clara lo supo, y calló. Mi hija me observaba con lágrimas en los ojos. Papá, no tenía idea. No puedo creer que mamá... No la dejé continuar. Levanté la mano pidiéndole silencio. No era momento de culpar a nadie. Era momento de entender. Tu madre cayó para protegerte, dije despacio, y ese silencio la mató por dentro. ¿Por protegerme?, preguntó incrédula. Sí, respondí con voz grave, porque a veces el amor no sabe expresarse con justicia. Ella eligió cargar con el dolor antes que verlo estallar frente a ti. Mi hija se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, papá, todo este tiempo la juzgué mal. Todos lo hicimos, susurré. Hasta yo. Antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de lo que escribo con el corazón. Ahora, continuemos. Guardé la carta con cuidado. La doblé y la puse dentro de mi cuaderno junto a la carta que yo le había escrito a mi hija. Dos verdades que se encontraron al fin. Luego, me quedé mirando la llama de la vela sobre la mesa. El fuego bailaba lento, como si respirara conmigo. Hija, dije al fin, quiero que entiendas algo. La verdad no siempre sana, pero siempre libera. Ella asintió, llorando. ¿Y tú, la perdonas?, preguntó. Ya lo hice hace años, sin saberlo, porque nunca dejé de amarla. Nos quedamos en silencio. Afuera, el viento soplaba, moviendo las ramas del árbol de Clara. Era como si ella misma estuviera allí, escuchándonos, descansando al fin. Mi hija se levantó, dio la vuelta a la mesa y me abrazó por la espalda. Gracias por no odiarla, dijo en voz baja. Odiar a quien te dio amor, aunque se haya equivocado, es odiarte a ti mismo, le respondí. Pasamos el resto de la noche hablando de Clara. Recordamos su risa, su forma de cantar mientras cocinaba, su manía de dejar flores frescas en todos los rincones, y comprendimos que el amor no muere con los cuerpos, sino que se queda a vivir en los gestos, en los silencios, en los perdones que tardan en llegar. Esa noche, cuando mi hija se fue a dormir, me quedé solo en la sala, mirando la carta. La volví a leer una vez más, no con rabia, sino con ternura, y mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo, murmuré en voz baja, ya no hay secretos, Clara, ya pueden descansar los tres, tú, ella y yo. Esa mañana desperté antes del amanecer. El cielo todavía era una sombra azulada, y la ciudad dormía bajo un silencio que pesaba como un secreto. Me levanté despacio, hice café y me senté junto a la ventana, como hacía Clara cada vez que no podía dormir. Por primera vez en muchos años, el aroma del café no me supo a soledad. Había en él algo nuevo, algo tibio, algo parecido a la paz. Afuera, las ramas del árbol se movían despacio, y juraría que una de ellas rozó el cristal, como si me saludara. Ya está, Manuel. Escuché en mi mente la misma voz suave de Clara, la misma que me acompañó incluso en los días más oscuros. Mi hija seguía durmiendo en la habitación del fondo. Llevaba semanas intentando reconstruir su vida. Trabajaba a medio tiempo en una librería del centro, y cada tarde volvía con los ojos cansados, pero con la sonrisa de quien empieza de nuevo. Había recuperado algo que el dinero no puede comprar: la dignidad. Ya no había lujo, ni trajes caros, ni cenas ostentosas. Solo una mujer que aprendía a pedir perdón y a perdonarse, que entendía al fin que la humildad no es derrota, sino redención. Y verla así, tan humana, me devolvía algo de fe en la vida, en que a veces el dolor tiene un propósito que solo se revela cuando todo ha pasado. Abrí mi cuaderno
y saqué la carta que había guardado durante meses, la misma que escribí la noche antes de recuperar la casa. La desplegué con cuidado. Las letras estaban un poco borrosas por las lágrimas que había derramado entonces, pero seguían legibles, firmes. La releí en silencio y decidí añadir algo más. Escribí despacio, con letra grande, tratando de poner en esas últimas líneas todo lo que el corazón había aprendido después de tanto. Hija, la vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. Hubo un tiempo en que creí que el perdón era una forma de rendición, pero ahora sé que es el único camino hacia la libertad. No quiero que vivas el resto de tus días sintiendo culpa. Lo pasado ya no se puede cambiar, pero lo que viene aún se puede construir. No busques reparar lo roto, hija. Aprende a cuidar lo que queda en pie. Guardé el cuaderno dentro de un sobre, con su nombre escrito en la portada. No sabía cuándo se lo entregaría. Tal vez un día en que la vida me lo pidiera, tal vez nunca. No importaba. Lo esencial ya estaba dicho, aunque ella aún no lo leyera. Antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te está gustando esta historia. Esto me ayuda a ver que me acompañas y disfrutas de lo que escribo con el corazón. Ahora, continuemos. Me quedé mirando la luz que comenzaba a entrar lentamente por la ventana. La casa, mi casa, estaba viva otra vez. No por las paredes ni por los muebles, sino porque había risas, conversaciones, música suave, olor a pan tostado y café. La vida había regresado, y lo había hecho de una forma más simple, más verdadera. Antonio venía a visitarnos de vez en cuando. Siempre traía una botella de vino y una sonrisa cansada. Me decía que mi historia le había recordado por qué se hizo abogado, para defender a la gente que aún creía en la justicia, aunque el mundo se burlara de ellos. Esa tarde, salimos con mi hija a caminar al parque. El sol caía oblicuo sobre los árboles, tiñendo de oro las hojas. Ella me tomó del brazo igual que cuando era pequeña, y caminamos sin prisa. Me habló de su trabajo, de los libros que estaba leyendo, de las ganas que tenía de estudiar de nuevo. Y mientras la escuchaba, comprendí que la vida siempre encuentra la manera de volver al cauce correcto, aunque tarde, aunque duela. Me detuve un momento, la miré y le dije, ¿sabes qué he aprendido, hija? ¿Qué, papá? Que cuando uno siembra amor, aunque lo pisen, siempre vuelve a florecer. Ella sonrió con lágrimas en los ojos y me apretó la mano. En ese instante sentí que todo el peso de los años, de la traición, de la soledad, se disolvía. Clara tenía razón. El amor no se destruye, solo se transforma. Esa noche, mientras mi hija dormía, me senté de nuevo junto al árbol del jardín. Llevaba conmigo una pequeña vela y una foto de Clara. La coloqué a los pies del tronco y la encendí. La llama se movía con el viento, pero no se apagaba. La miré largo rato, hasta que mis ojos se humedecieron. «Lo hicimos, amor», susurré, no con rabia, sino con verdad. Y aunque me dolió perder tanto, al final, lo único que me queda es lo mejor de nosotros. El cielo se cubrió de estrellas, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi corazón descansaba. No había victorias ni derrotas, solo una vida que, pese a todo, seguía teniendo sentido. Cerré los ojos y escuché el susurro de las hojas, el canto lejano de un grillo, el sonido del viento pasando entre las ramas. Era como si el universo entero respirara conmigo. Cuando entré a la casa, vi a mi hija dormida en el sofá con un libro abierto sobre el pecho. Me acerqué despacio, le quité el libro con cuidado y le acomodé una manta sobre los hombros. En su rostro ya no había rastro de orgullo ni de tristeza, solo paz. La miré con ternura y pensé en todo lo que habíamos sobrevivido. Me di cuenta entonces de que la vida no me había devuelto lo que perdí. Me había dado algo nuevo, más frágil, pero también más puro. Habíamos aprendido que la familia no se define por la sangre ni por los apellidos, sino por la capacidad de perdonarse. Subí las escaleras, me detuve un momento frente a la foto de Clara en el pasillo y sin decir palabra, sonreí. Ella seguía allí, en cada rincón, en cada gesto. No necesitaba más señales. El amor, cuando es verdadero, nunca se va, solo cambia de forma. Apagué las luces, respiré hondo y susurré. Descansa, amor, ya todo está en su lugar. Y por primera vez en muchos años,
Dormí sin pesadillas.